Sí, entonces estamos diciendo normalmente cumplen la condición de que están por debajo de la línea de energía, pero para el caso es por el tipo de exigencia de baterías sanitarias que se deben tener en este tipo de edificaciones, ¿sí? Por la población. Los planteles educacionales, generalmente de gran extensión en terreno, destinados a la enseñanza y su uso puede ser público o privado desde el punto de vista económico, pero su abastecimiento es público por el tamaño de la población que lo utiliza. Ojo, o sea, no quiere decir de que digamos, se restringe o se minimiza el tipo de baterías sanitarias si resulta ser un plantel educativo que se conoce como privado, y a diferencia del público, no. La cuestión es diferente desde el punto de vista económico y lo que tiene que ver con el suministro del abastecimiento. Entonces, para el caso, tiene la misma connotación según el tipo de población que maneja allí. Entonces, su suministro también puede ser mediante equipos hidroneumáticos o sistemas de motobomba, ¿sí? Es decir, requiere de un abastecimiento diferente y obviamente mucho mayor que el normal de cualquier edificación. Ingeniero, una pregunta. Entonces, en el caso de la Universidad de Pamplona, ¿cuál se utiliza, motobombas o hidroneumáticos? No Por el hecho sé, de... no tengo ni idea de allá cuál utilizan. Desconozco el manejo interno respecto del, del abastecimiento de agua allá. Nunca me lo han nombrado, pues no, tampoco he indagado respecto de eso. Lo que sí es que digamos, desde el punto de vista de normativa, sí tendrían que cumplir con abastecimientos sin ningún problema, ¿sí? Es decir, no porque de pronto en algún momento el sistema se corte, no vayan no vaya a quedar sin agua todas las edificaciones o todo el campus en general. Entonces, eso ya es otro tipo de discusión respecto de eso. Y lo mismo, puede ser que para algunos de los bloques el, el suministro sea por motobombas, ¿sí? O todo es definitivamente sin ningún problema, se hace por distribución de los tanques. Normalmente allá, y pues por cuestiones de lo que es común en ese tipo de edificaciones, muy seguramente tendrán una zona de abastecimiento de tanques y tal vez si tienen algún problema, pues utilizan en algún momento lo que son las motobombas. De que trabajen allá hidroneumáticos, sí lo dudo. Es decir, que solamente cuando se abre el aparato sanitario, en ese momento entra en funcionamiento eso. Por lo menos no me lo han nombrado, o tal vez podría ser el caso de la parte nueva que está en la casona, pero no tengo claridad, nunca me han comentado respecto de cuál es el sistema específico que trabajan allá. Y tenemos lo que son los edificios no habitacionales, las oficinas. Sus instalaciones están destinadas al uso de oficinas y demás. Su uso sanitario es diferente al doméstico. Por lo general no cuentan con duchas. Y sí, o sea, digamos, normalmente en esas baterías sanitarias para lo que está destinado a oficinas, pues la ducha no es digamos, un aparato sanitario requerido, debido a que pues allí no es que vaya a dormir gente ni prácticamente vayan a vivir. Otra cosa es que sea un tipo de edificación que contemple ambas posibilidades, que hayan residentes todo el tiempo y adicional los que utilizan las zonas de oficinas. Eso ya es
otro tipo de edificación. Y para el caso, el suministro puede ser directo o combinado si es menor a 4 pisos, es decir, volvemos a las condiciones iniciales. Y pues obviamente si la presión con la que viene la red satisface las condiciones de los aparatos más desfavorables. Esa palabrita de aparatos más desfavorables es algo que con lo que nosotros vamos a estar trabajando la otra semana respecto de lo que son ya específicamente los diseños. Porque eso de la desfavorabilidad quiere decir que es el aparato sanitario cuya presión le llega muy poca, o por lo menos debido a las pérdidas, ya sea de fricción, de que tenga una mínima cabeza piezométrica y demás, que tenga muchos accesorios, lo que sea que tenga, genera de que en ese específico punto, cuando lo van a accionar, cuando lo están utilizando, no sale o no cumple la condición tal de que salga un chorro como se espera al momento de utilizarlo. Puede ser. Entonces, esa cuestión de desfavorabilidad es algo que se tiene que tener en cuenta. De hecho, precisamente lo que hay que buscar es que la zona, si está cumpliendo, digamos, está dentro de los rangos, dentro de los límites. La zona más desfavorable o el punto más desfavorable de una red hidráulica, pues por obvias razones, quiere decir de que todo el resto de la red perfectamente va a estar funcionando. Es decir, no van a tener problemas de que no llegue el agua, de que salga con poca presión, en fin. Entonces, a eso es a lo que vamos a llegar trabajando respecto de los diseños, que se ubican precisamente esos aparatos sanitarios más desfavorables para el caso, por ejemplo, de las edificaciones normales de las viviendas unifamiliares y eso. Cada siempre yo les estaba nombrando de que la típica es precisamente la ducha. ¿Por qué? Por la cuestión de que es el punto de salida de agua que está más cercano a la línea piezométrica, ya sea la del tanque, si es que está, digamos, por suministro del tanque. En ese caso, la salida del tanque en algún momento va a estar muy cercana a la salida de la regadera, de la ducha. Entonces, la presión allí puede ser muy poca. No quiere decir de que no vaya a salir agua. No, si está por encima, obligatoriamente saldrá agua por cuestiones de presión. Pero el detalle puede estar en que simplemente salga un chorro que no es agradable, que no garantiza precisamente la función para la cual está destinado ese aparato sanitario. Permítanme, guardo la sesión anterior y vamos a mirar un momentico respecto de nuevo de los conceptos del buitrón, ¿sí? Entendiendo bien cómo es dentro de una edificación y repasar bien, porque pues varios todavía tienen como ese detalle respecto de la ubicación de los desagües de algunos aparatos donde no se puede presentar.
¿Cómo? Un momentico, ya les muestro. Ronaldo, Sí, ¿no supiste a la final quién era el David Núñez? creo que no asistió a ninguna clase. No, No, pues no no lo veo debe, conectado. no debe haber pagado, ¿no? Pues quién sabe, porque el ingeniero acaba de decir que, bueno, dijo que habían 16 inscritos y hay 15 acá conectados, entonces
No sé qué habrá pasado. Mm, raro. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué están discutiendo? Ah, de que no ha aparecido David Núñez, profe. Ah, pero a mí me parece que ya no, como que no apareció en la lista. Es más, vamos a verificar según la lista Ingeniero, que nos está apareciendo. ¿Listo? Javid aparece en la lista. Voy a verificar. Si no, para sacarlo del grupo de Juan. Los voy a llamar a lista y por favor me contestan con un efusivo presente. Araujo Suárez, Tatiana Carolina. Presente, profe. Bayona Cuadros, Ricardo Andrés. Presente, ingeniero. Cárdenas Granados, Ronaldo Jesús. Presente. Contreras Villamizar, Jack Santer. Presente. Cruz Carrillo, Henry Eduardo. Presente, profesor. Descanse Espinosa, Lizeth Vanessa. Presente. Uy, muy bien, se despertó, qué pena. Díaz Ramos, María Angélica. Presente. Ajá, allá a lo lejos se escucha. García Cáceres, José Albeiro. Presente. José. Liscano García, Eileen Alexandra. Presente, ingeniero. Bien. López Sierra Torres, Laura Marcela. Presente, ingeniero. Uy, pensé que estaba durmiendo. Lozano Herrera, No, nada. Brian Geudiel. Presente, Inge. Muy bien. Moncayo Córdoba, Nicolás Giancarlo. Presente, ingeniero. Ortiz Carvajal, Diana Elizabeth. Presente, profe. Bien. Peña Chogó, Leonel Alfonso. Presente, ingeniero. Bien. Rivera Silva, Marcos Alberto. Se le fue el wifi. Se le fue el wifi. Pero bueno, Marcos Alberto normalmente está conectado y estaba conectado hace rato. Y Rojas Belandia Cleiderasdriel. Presente. Entonces, resulta y acontece que esos son todos los que están matriculados en este curso. Es decir, el que tenían ustedes a Javid Núñez, él no, por lo menos en este curso no aparece matriculado. Entonces, Ah, listo. Ya lo profe. sacamos del grupo, pero creo que hay un intruso o un... Ah, no, sí, ya estamos todos los que somos. ¿sí? Para el caso son por todos, son 16. Son 16, entonces los grupos quedaron fue de 4, ¿cierto? Sí. Más o menos. Sí, señor. Sí, señor. No, bueno. Ok. Ah, por cierto, hoy me enviaron una nota ya en el grupo del programa que supuestamente el plazo para cancelación de curso vacacional, o sea, cancelarlo, es hasta el 2 de agosto, a la medianoche. No, pero no empecemos así. ¿Alguien? No, lo digo es porque como me lo envían a mí y dice,
hay que replicar la información. Qué Pues agresividad. yo debo cumplir con el requerimiento. No lo tomen como ninguna especie de insinuación, ni más faltaba. Sí, no, para nada. Pero sí, supuestamente es eso, aunque alguien por ahí de otro curso me habló hace rato y me dijo que por alguna razón como que eso lo van a variar porque todavía como que no les han abierto el sistema o no lo van a abrir. No sé cómo es el caso. Por lo pronto ya cumplí con les decirles, ya se sabe todos los que sí están matriculados en el curso y pues a no ser de que presente algo definitivamente extremo, pues supongo yo que no irán a cancelar esta asignatura. Pero eso sí es potestad de ustedes. Ok. Entonces, para quienes aún como que la cuestión de lo de los buitrones o qué es eso, no la tienen como muy clara. Vamos de nuevo a echarle un repasito a esa parte. Supongamos, por alguna razón existe una tubería sanitaria, un bajante por esa zona. Supongamos tubería sanitaria. Respecto de la tubería hidráulica, para algunos, dependiendo de este espacio, ¿sí? El espacio de lo que va a conformar eventualmente el buitrón, es decir, ese espacio que va a quedar cubierto ya sea con algo de mampostería o con alguna lámina de superboard, puede ser el caso, ¿sí? Que eventualmente por ahí podrían también subir la tubería hidráulica. Obviamente hay que tener el caso de que no es que la vayan a amarrar para nada a la tubería sanitaria ni nada por el estilo. Y por ejemplo, abajo pueden estar cercanas, pero tampoco es que la idea sea que estén, digamos, demasiado juntas, porque eventualmente se pueden presentar filtraciones o que falle alguno de los accesorios en el trayecto, tanto de la parte sanitaria como de la parte hidráulica, ¿sí? Otra cosa, es común de pronto cuando les toque que se encuentren con trabajadores de la construcción que dicen ser maestros y obviamente en ese caso no lo serán, que por ejemplo por las cajas de inspección como lo que veíamos ayer, por alguna razón les da por pasar alguna tubería hidráulica allá adentro, sin ningún problema. Eso no se debe hacer. La parte de las cajas de inspección es solo y exclusivamente para la parte sanitaria. Por ahí no debe pasar. Puede pasar cerca, pero no que esté atravesando esos elementos. Entonces vamos de nuevo con la cuestión del buitrón. Entonces, lo mismo, digamos, en ese espacio perfectamente podría estarse presentando alguna tubería que tenga que ver con la parte hidráulica, ¿sí? Ahí perfectamente no habría ningún problema, ¿sí? Pero, ojo, tampoco pegarlos demasiado a la parte sanitaria por la misma cuestión, porque si llega a tener alguna falla esa, pues eventualmente podría estar ingresando a ese sistema y obviamente eso no es lo deseable. Lo que sí definitivamente no puede pasar por ahí, por ese buitrón, por ese mismo espacio compartido,
sería algo que tuviese que ver con la parte eléctrica o con la parte de suministro de gas. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Vamos a bajarlo un poquito más a lo que va a ser digamos, la construcción de ese buitrón. Tenemos una columna, ¿sí? ¿Sí están viendo todos el SketchUp? Sí, Sí, ingeniero. claro. Ok. Sí, señor. Supongamos una columna, es decir, alguna estructura de una edificación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, cuando cuando me han mostrado alguna tubería, algún planito, de pronto aparece algo como esto. Supongamos que está específicamente en lo que vendría siendo algún borde o perímetro de la edificación. Entonces ahí es donde yo les digo, ojo, eso si resulta ser un bajante, es decir, que viene desde otro nivel, por estar en esa posición, por muy delgada que sea la columna, ¿sí? Sin importar el tipo de sección que esté manejando esa estructura, pues esto lo que me indica es que en algún momento esto se va a estar encontrando para poder llegar a otro nivel. Seguro que va a ocurrir esto, atravesar un elemento estructural tipo viga. Y por ejemplo, si fuese un tipo de tubería para la que estábamos hablando ayer, de 3 pulgadas, 4 pulgadas, pues más o menos ustedes entienden ya el diámetro que tiene esa tubería, y pues prácticamente puede ser casi toda la base de esta sección. En ese caso, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pues como si estuviésemos desde el punto de vista estructural cortando dos elementos, ¿sí? Es decir, esto va a funcionar hasta aquí y el resto va a funcionar hasta acá, cosa que obviamente no es el diseño estructural. Entonces, para esa cuestión, para que esto no ocurra, ¿sí?, es que nosotros nos valemos realmente es de esto. Entonces, ¿cómo sabemos de que no vamos a estar atravesando en este momento la estructura? Bueno, pues porque lo vamos a hacer justo al lado o lo más pegados que podamos sin estar pegados a la estructura, digamos, podemos precisamente observar de que ya no estaríamos atravesando lo que vendría siendo las vigas que nos estemos encontrando allí. Obviamente eso también depende del tipo de sección que esto tenga, y pues ustedes siempre van a tener acceso a la parte estructural, entonces perfectamente ustedes pueden hacer esas derivaciones o cambios. Entonces se utiliza eso. Nosotros dentro de la NTC 1500 vamos a ver algunas, digamos, algunas medidas también requeridas mínimas, que hay que de pronto estarse despegando en algún momento algún ramal cuando tengamos alguna de esos accesorios que nos sirven como tapón de inspección o de verificación del sistema del ramal sanitario, que debe estar despegado del muro cada más o menos cierta medida. ¿Y a qué hace referencia? Pues que es lógico que necesita al menos el espacio para poder ingresar una sonda y empezar a generar la inspección como tal. Entonces, después de eso, después de que ya tenemos el espacio, pues, bueno, desde el punto de vista arquitectónico, muy seguramente, pues tendrán que tapar eso. Entonces, algo como esto perfectamente puede estar funcionando, donde a la vista, al final, desde el punto de vista estético, pareciese como si fuese una columna, y realmente simplemente lo que está es
ocultando esas bajantes o ese sistema hidráulico sanitario que se tenga por allí. A eso es que hace referencia específicamente esos buitrones. Entendido eso, ¿alguna duda respecto de eso? ¿Todo No, señor. claro? Profe, en este caso Sí. no interesa, por ejemplo, que queden una columna y una columna falsa, que es ese buitrón así de manera continua, es decir, los dos muy cerquita, no pasaría nada, o se vería muy feo. ¿Usted qué opina? A ver, aquí viene también otra cuestión. Primero, pues la idea es que no terminen generando algún tipo de volumen ahí, como, o sea, que desde el punto de vista arquitectónico está atentando contra el diseño que se tenía. Pero lo que sí es que entre eso, a no ser que el tipo de diseño sea de esos que se conocen como industriales, que dejan a la vista todas las instalaciones, dudo de todos modos que lo vayan a permitir. De igual forma, la idea también es proteger ese tipo de tuberías. Entonces requieren de que queden ocultas de alguna forma. Que esto puede ser más delgado, más, digamos, menos voluminoso y demás. Claro que sí. Por ejemplo, en algún caso de alguno de los compañeros, eso perfectamente yo les decía que por el espacio limitado, pues como para no rebarle, digamos, área al recinto o habitación que se tenga allí, perfectamente podían utilizar o valerse de una lámina simplemente haciendo una cara con un superboard. Y lo único que tendrían por dentro es la estructurita metálica típica para poder simplemente atornillar esa lámina. Lo que pasa es que ya no habría necesidad de generar una cara interna, porque ¿para qué? O sea, nadie va a estar contemplando eso. Entonces, en ese caso en particular, se podría desarrollar de esta forma. ¿Entendido eso? Y respecto del acabado, pues el acabado se supone que, o se le puede dar que quede como si fuese parte de la estructura, si es que la estructura evidencia o se nota con acabado, digamos, natural, o pues simplemente se le hará los típicos acabados de pasta, pintura y demás, y quedará con el color que esté por allí, en esa habitación. Cosa tal de que no se note o que por lo menos pase desapercibido de que allí se tienen un poco de tuberías. ¿Sí? ¿Entendido eso? Sí, Sí, ingeniero, una pregunta. Sí, claro. Ahí también, por ejemplo, veo que usted ubica, o sea, asumamos que esto es una planta, no sé, por ejemplo, la número 4, sí, un edificio de 4 pisos, esta es la Sí. cuarta planta, también hay que tener en cuenta entonces ese lineamiento que se le da hacia abajo, hacia las otras plantas inferiores, Sí, en cuestión de los elementos, por ejemplo, las vigas, porque las sí. vigas, por lógica estructural, pues, las de las primeras plantas son generalmente no, casi siempre más gruesas que las de plantas superiores. Entonces pueden de pronto también interferir en esa trayectoria vertical que llevan esos bajantes, ¿no? Claro, obviamente que tendría, o sea, podría ser que en algún momento el espacio es más amplio en los pisos superiores que en los pisos inferiores, pero siempre ubicándolas de forma tal de que en ningún momento de ese trayecto vertical esté tocando nada de la estructura. ¿Sí? Pero ojo, de pronto lo que usted me dice, realmente, si es una edificación, digamos, para el caso de lo que estamos trabajando en el momento, una edificación de apartamentos, ¿sí? No, donde podría eventualmente cambiar esa estructura, de pronto sería específicamente en el último piso, si es que es una placa de terraza, tipo cubierta.
porque de resto la placa de entrepiso todas serán diseñadas respecto del tipo de uso que tiene esa edificación, que para el caso sería residencial. Entonces, digamos, la carga por área que se va a manejar es la misma en los pisos, que puede que tengan algunos específicamente de pronto más condiciones de muros u otros. Ahí de pronto es que incluso podría aumentar, pero normalmente no es que esté variando tanto ese tipo de estructura tampoco. Entonces, también como tener en cuenta eso. Dicen, ¿Listo? Ok. La otra cosita que han estado como molestando por ahí, o por lo menos que varios han tenido como esa duda. Vamos a colocarla acá. Vamos a intentar hacer más o menos como para que entiendan el concepto de lo del sifoncito ese para el desagüe por lo menos del aparato sanitario del lavamanos, que es exactamente lo mismo que le va a pasar al lavaplatos o incluso a la parte del lavadero.